Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agro y Mercados, temporada número 3, episodio número 3. Como siempre, que te habla Ariel Tejera y me acompaña Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Cómo estás, Ari? Muy buenas. Muchos tres, habrá que jugar el 3 a la quiniela para alguno que quiera meter un fichín por ahí. Qué semana, ¿no? Qué semana, Nehuen. La verdad que interesante, muchos aspectos, muchos datos para masticar. Bastante positiva, diría yo, en términos, o por lo menos algunas cuestiones vinculadas a mercados. Y bueno, con algo de preocupación también en el agro por el clima y las Así es. lluvias. Y bueno, vamos a estar hablando de todo esto en el programa de hoy, repasando los mercados como hacemos todas las semanas. Y bueno, y vamos a contar con la participación de un invitado muy especial. Que va a estar hablando puntualmente de todas estas cosas muy interesantes para tener arriba de la mesa. Tal cual, tal cual. Vamos a hacer un repaso finito de la macro, las finanzas, con Así el es. invitado que tenemos en el día de hoy. Y bueno, y empezar a pensar lo que se viene para este 2026. Arrancamos con todo. Tal cual. Bueno, Nehuen, si queremos estar informados además del podcast, ¿qué más podemos hacer? Tenemos dos opciones, dos herramientas adicionales. Una es Graci Markets, que ya nos pueden seguir, ahí vamos colgando artículos, informes, salida en medios, todo para estar 100% informado de todo lo que está pasando en la actualidad agro, para quien no quiera esperar el podcast del día sábado. Y también Graci Bursátil, para quien quiera tener más el tema justamente bursátil ahí, finanzas, tasas, riesgo país, posibilidades de inversión, también estamos bastante activos en ese canal. En Graci Market sería la web donde tenemos todo lo que vamos Así es. armando y elaborando del Departamento de Análisis de Mercados. Es gracimarkets.gracisa.com.ar. Y el canal bursátil lo pueden buscar por WhatsApp Tal cual. como Graci Bursátil. Y bueno, pueden suscribirse. Así es. Bueno, vamos a los que nos competen el día de hoy. Arrancando por el agro internacional. Bien. Nehuen, tuvimos una semanita con alguna tónica ligeramente positiva. Modestas recuperaciones, Ari, así es, en el mercado de referencia. Arrancando por el complejo de la soja, el poroto con apenas $3.5, poquito por encima, casi un 1% de ganancias semanales. Recordemos una semana corta, dado que el lunes no tuvimos operatoria, feriado en Chicago por el día de Martin Luther King. Y bueno, lo que es en términos de su producto, con un poquito más de suerte, variando la harina 3,4%, casi $11 de ganancia, y aceite $30,42 de ganancia, 2,56% respectivamente. Más allá de que ya lo venimos comentando y lo venimos tratando, el tema de la molienda en Estados Unidos, para el caso puntualmente del aceite, está esta idea o perspectiva de mayor certeza en todo lo que es política de biocombustibles para allá adelante, así que con mayor suerte tal vez en términos de variación los subproductos, no tanto para la soja. Y los cereales con modestas recuperaciones después de lo que fue el informe del USDA. En términos del maíz, $2,26 de ganancia, un 1,3%, que de todas maneras lo venimos tratando y lo venimos diciendo semana a semana, incluso después del reporte. Maíz hay, gran campaña en Estados Unidos, se espera una buena campaña en Argentina. Ahora Ari vas a comentar puntualmente qué se está viendo con Argentina con el tema del clima, y bueno, también Brasil y el resto de los países que vienen acompañando. Pero en definitiva, mucho volumen de maíz. Y el trigo, con $4.5 más o menos de ganancia, algunas preocupaciones en Estados Unidos por el clima, con las temperaturas que están en algunas zonas productivas, así que siguiéndolo de cerca. Pero bueno, una recuperación modesta en términos generales para lo que es el mercado de referencia. Sí, en un contexto internacional de mucho trigo. Muchísimo trigo, ni hablar. Así que bueno, buen resumen y buena síntesis de la semana. Bueno, y de esta forma el maíz recuperó muy parcialmente lo que había perdido, ¿no? Con el USDA, que había tenido un golpe bastante certero, ¿no? Así es. Y cuando vamos a mirar la oleaginosa, bueno, con una suerte no había tenido tanta mala suerte. La verdad que el movimiento no había sido tan agudo y bueno, ya recuperando gran parte o superando incluso los valores que haya mostrado en ese momento, ¿no? Tal cual.
Bueno, pasando al plano local, en materia de precios, tenemos algún coletazo de toda esta situación y también un mercado muy influenciado por fundamentos locales, ¿no? El gran foco hoy por hoy lo tenemos puesto en el devenir climático, Así es. después de semanas de nulas a escasas precipitaciones en el área, en la franja central del país, que bueno, ponen en algún punto, no vamos a decir en jaque, porque gran parte de la suerte de la campaña, sobre todo de maíz, ya está echada, de lo que es el maíz de primera, pero sí empieza a generar muchos signos de interrogación sobre los rindes que efectivamente se van a poder lograr y si este campañón que se pensaba tener realmente va a ser tal o si lo vamos a ver mermado en alguna magnitud. Seguramente vamos a tener una muy buena campaña a nivel nacional, pero a lo mejor ya empezamos a ver los techos en materia de proyecciones de rindes en este contexto, ¿no? Así que es clave que lleguen nuevas lluvias para volver a recargar los perfiles, tanto para maíz y también para la soja de primera, sobre todo, eh, que también está sufriendo algo de estrés hídrico en distintas zonas. Así que bueno, creo que ese es uno de los grandes interrogantes que tenemos en materia de mercados y productiva. Cuando hacemos un repasito de lo que fue la semana de precios, tuvimos el maíz recuperando ligeramente en el plano local algunos dólares, cuando uno mira la nueva campaña, y la soja, bueno, con leves retrocesos semanales. Y el trigo lo tuvimos de estable, ganó algunos dólares dependiendo de la posición, pero en un mercado que sigue muy condicionado, porque bueno, como lo venimos diciendo, estamos en este mercado. El mercado tiene carry hacia adelante, signo de que hoy por hoy hay oferta, se están realizando negocios, el margen de la exportación tampoco es tan atractivo. La verdad es que está todo bastante ajustado. Decimos, se vienen realizando, hay bastante volumen negociado de trigo en una campaña donde bueno, la producción fue récord y completando un poco este panorama local con lo internacional y conectándolo con lo que comentabas vos recién, Nehuen. La realidad es que estamos en un mundo que hay mucho trigo, salían reportes donde muchas consultoras ya están revisando las exportaciones de la Unión Europea de trigo, producto de la competencia que está imponiendo el trigo argentino en los mercados internacionales, ¿no? Un trigo que encuentra salida en el mundo, encuentra su lugar en el mundo, pero no por mayor demanda, ¿no? Sino como sino por los buenos precios, ¿no? Tal Precisamente cual. porque hay un buen volumen de mercadería eh, disponible, ¿no? Entonces, ese es el escenario. Quizás veamos alguna recuperación adicional, pero la posibilidad, bueno, de ver subas demasiado sostenidas en el mundo y en Argentina parece, digamos, de baja probabilidad. Parece estar lejos, tal cual. Bueno, no sé si hay algo más para repasar del mercado Sumar a un corto plus plazo. solamente en el escenario local, el tema de girasol, Ujú. que se está estimando que puede ser una muy buena campaña para el girasol. Actualmente a la fecha el avance de la cosecha es del 22%, con el norte ya prácticamente finalizado y encaminando ya lo que es centro de Entre Ríos, Córdoba, y bueno, Ujú. meter el hincapié ahí de quien tenga girasol, que tenga dentro de su proceso de decisión que cuando se empieza a levantar todo lo que es la cosecha en Buenos Aires, que prácticamente produce, te diría que 50, un poquito más, 50 y moneda por ciento de la producción a nivel nacional, probablemente no debería ser extraño encontrar precios más competitivos. Así que en la medida que las oportunidades aparezcan, llamado de atención para poder aprovecharlas, ¿no? Bien, buen punto ahí. Y bueno, también tuvimos, como decíamos, ¿no? En la semana, una semana muy positiva para lo que son los bonos soberanos y a riesgo país, ¿no? Sí, inédito, Y tremendo. sí, la verdad es que sí, una fuerte caída del riesgo país en un escenario, digamos, que aclara hacia adelante, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque si querés encontrar esta magnitud de puntos básicos de riesgo país que perforaban los 534, 533, depende de la hora del día que uno lo mire, te tenés que volver casi a junio, julio de 2018, así que bastante positivo por ese punto de vista. Tal cual. Bueno, y algún datito más, creo que tuvimos de actividad, quizás no sé si tan alentador, pero bueno, en un escenario de optimismo hacia adelante, ¿no? Sí, el EMAE que cayó 0,3%, es la primera caída que tenemos para el año
2025. Pero sin embargo, de nuevo, es la primera caída, el margen por ahí es menor, la realidad es que las ramas son bastante heterogéneas y cuando uno se pone a ver y a descomprimir en cuanto a las ramas y las actividades, eh, solamente cayeron tres, las cuales fueron pesca, comercio y la industria manufacturera. Y sacando la pesca, que por ahí en lo que es la composición del índice tiene un margen un poquito menor en términos de ponderación. Para el comercio podríamos explicar esto que venimos viendo en los últimos días, la falta de liquidez, la alta demanda también transitoriamente que hubo de pesos en diciembre por tema de fiestas, vacaciones y demás. Pero bueno, como para poner más allá de los datos que tenemos en la mesa, hacer un doble clic en el análisis propio de esos datos y encontrarles un rumbo y un sentido. Y bueno, también la industria manufacturera cayendo 8,2% en términos interanuales, así que a seguir de cerca la actividad. Bueno, Nehuen, hoy nos acompaña un referente de la economía, las finanzas y el agro que ya ha estado acá con nosotros. Así es, él es jefe de análisis en Romano Group, operador de granos en Merlo y Manabela y productor agropecuario del sur de Córdoba. Tal cual, estamos con Salvador Vitelli. Hola Salva, muchas gracias por sumarte. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? chicos? ¿Cómo están? Muy bien, acá arrancando el año con calor y esperando las lluvias. Sí, sí, sin duda. Así que bueno, esperemos que se den, que mejore un poco el perfil. Así que bueno, de mi parte, un placer estar acá y bueno, ojalá que caiga algo de agua. Esperemos. Bueno, muchas gracias por sumarte. Y bueno, ya que te tenemos acá, la idea era arrancar este año hablando con vos, bueno, haciendo como un balance de lo que fue el 2025 y también empezar a meternos a lo largo de la entrevista en algunas de las temáticas más relevantes, ¿no? Y que a todos nos llaman para seguir de cerca, vinculadas a tipo de cambio, reservas y demás. Así que bueno, si querés, para arrancar, Salva, ¿qué balance haces de lo que fue el 2025 en materia macroeconómica, la gestión, el tema, bueno, inflación, déficit fiscal, crecimiento de la economía, saldo comercial? ¿Qué sensación te dejó este 2025? Bien, bueno, fue un 2025 muy agitado. Yo creo que marcado por quizá tres hitos o dos hitos. Uno fue el acuerdo con el fondo y la posterior modificación del esquema cambiario, que allí, bueno, veníamos con un movimiento bastante ajetreado, las tasas se habían volado, había fuertes dudas con respecto al esquema cambiario del crawling, que en ese momento iba al 1%, para luego irnos a un esquema de bandas, que al principio, bueno, lógicamente se dio relativamente bien. El tema de que había un banco central que estaba completamente retirado del mercado en un momento de cosecha donde la oferta de dólares sabemos que estacionalmente tiende a ser superavitaria en esos meses, entonces era oferta de dólares que se volcaba al mercado y en definitiva estuvo bastante tranquilo. Y también puesto en consideración de que los derechos de exportación en definitiva, y esa baja temporal que había hasta el 30 del 6 se iba a cortar, entonces también había bastantes liquidaciones impulsadas en ese momento. Luego julio yo te diría que es el segundo hito, por así decirlo, de esta modificación de programa económico, financiero principalmente, donde la política monetaria pasó a estar a una suerte de control de agregados, donde la tasa pasó a no tener techo, por así decirlo, donde la tasa se va rigiendo de acuerdo a cómo se va moviendo la liquidez en un mercado que el gobierno mismo lo fue secando de pesos, porque en definitiva la suba de encajes, que ahora voy a comentar un poquito más de eso, todavía sigue. Entonces en definitiva tenés un mercado que la tasa termina siendo endógena, termina moviéndose de acuerdo a cómo esté la situación de liquidez. Y bueno, como tercer hito y gran driver, por así decirlo, fueron las elecciones, donde, bueno, allí tuvimos de los vaivenes más impredecibles y también contraintuitivos del mercado. Tuvimos un septiembre súper pesimista con las elecciones de provincia, para luego estar en noviembre, post elecciones, en esa vorágine de optimismo y demás, que hoy en definitiva termina siendo un resultado de todo eso, con tasas que, si bien se calentaron un poco, tasas en pesos relativamente más bajas, riesgo país tocando mínimos desde 2018, un tipo de cambio que está relativamente tranquilo y con un banco central que ahora a partir de 2026 va a estar comprando reservas, proyecta comprar entre 10.000 y 17.000 millones de dólares de acuerdo a cómo se prevé la demanda de dinero.
Y que bueno, sin duda es que el humor de mercado cambió, hay mucho apetito por riesgo argentino, colocaron más de 7.500 millones de dólares los corporativos de deuda de obligaciones negociables, y que eso se va a estar liquidando también en el mercado. Se estima que hay unos 4.000 millones de dólares aproximadamente pendientes de liquidar. Así que bueno, un 2025 muy volátil, que va a cerrar con crecimiento con respecto a 2024, pero tengamos en cuenta que 2024 también había caído, entonces ese crecimiento del 4,5 aproximadamente que va a dar, el punto de comparación quedó relativamente bajo, pero que sin duda fue un buen año para la actividad. Una actividad muy heterogénea, ¿sí? De eso hay que decirlo. Hay sectores como la industria, la construcción, que están mucho más rezagados, comercio incluso, y hay sectores mucho más pujantes como la industria financiera, el agro y demás, que fueron años que se supo estar mejor. Así que en términos de actividad, yo les diría eso, una actividad que va a recuperar, pero muy heterogéneamente. 2026, yo tengo la expectativa de que esa heterogeneidad comience a homogeneizarse, por así decirlo, de que la construcción comience a repuntar un poquito más, que la industria comience a repuntar un poco más, los comercios también, de la mano también de que el salario real comience a crecer un poco más, ¿sí? 2025 fue un año, si se quiere, de estancamiento para los salarios reales. Me parece que 2026, también de la mano de mayor apertura comercial y mayor productividad, podemos encontrar algunos salarios reales empujándose adelante. Y por último, balanza comercial fue superavitaria en unos 11.200 millones de dólares, si mal no recuerdo. Y para que se den una idea, el 75% de ese superávit se dio en el segundo semestre. Es decir, tuvimos una buena balanza comercial, mayor a la que pronosticaba el REM allá por junio, julio, muy, muy fuertemente también impulsado por los derechos de exportación cero que se hicieron, que permitió anotar fuertes declaraciones juradas de venta al exterior, y que en definitiva todos estos meses que tuvimos son la contracara de eso y de los embarques que tuvimos, fomentando mucho las exportaciones, pero también las importaciones, visto de manera desestacionalizada, también cayeron, lo cual, si se quiere, es una buena noticia para la balanza comercial. Así que nosotros estamos esperando para 2026 una balanza comercial relativamente similar a 2025, con algunos dólares más. Estamos pensando en unos 13.000, 14.000 millones de dólares. Pero bueno, sin dudas que es una balanza comercial que termina dando sus buenos frutos, y principalmente, y apuntando al lado energético, fue superavitaria en unos 7.500 millones de dólares, lo cual ahí te indica de que también gran parte del superávit vino por el lado de la energía. Así que la verdad que desde ese lado vemos también mucho potencial hacia adelante, desde el lado de Vaca Muerta y el desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Sur. Así que desde esa perspectiva vemos un 2026 que esperamos que sea menos ajetreado que 2025. Tal cual, muy, muy interesante, ¿no? El resumen del 2025. Bueno, y ya para empezar a hablar un poco de 2026. Bárbaro, bárbaro. Sí, un año como marcás, Salva, con muchos cambios. Y hablando de cambios puntualmente, este mes debutó el nuevo esquema de ajuste de bandas. Y bueno, la duda acá, la interrogante que nos hacemos es qué entendés que busca el gobierno con este cambio, y bueno, cómo debería pararse sobre todo la cadena del agro con esta nueva situación, ¿no? Bien, nosotros veníamos pensando en que en algún esquema, alguna modificación del esquema debía darse, por el hecho que ya el mercado estaba poniendo fuertes dudas sobre esa ampliación de las bandas al 1%, porque en definitiva, en la medida que tengas inflación superior a ese 1, la estás apreciando a las bandas, y que además la política cambiaria es muy estricta, o por lo menos a mi criterio, en cuanto a los límites de las bandas. Es decir, en el límite superior tienen que vender y en el límite inferior tienen que comprar. No son zonas de intervención como tuvimos en la época de Sturzenegger, por ejemplo, de que se habilitaba el Banco Central a comprar o a vender a partir de esos límites, pero no necesariamente sí o sí tenía que defender esas bandas. Entonces era un poco más flexible y le permitía cierta flexibilidad al Banco Central en el manejo de reservas. Ahora bien, dicho eso, yo lo veo como una buena modificación, esto de la indexación de las bandas a la inflación de 2 meses anteriores. Es decir, las bandas de noviembre de enero están corriendo a la inflación de noviembre, las bandas de febrero se van a ajustar de acuerdo a la inflación de diciembre, y así sucesivamente, lo cual hace que en términos prácticos las bandas no se aprecien,
que solo vayan a estar modificadas tanto en apreciación y depreciación, ya sea por la inflación de Estados Unidos o bien por la apreciación o depreciación de nuestros socios comerciales. Eso por ahí es un poco más técnico, pero en definitiva, en el sector externo nos deja un poco mejor parados, por así decirlo. Y bueno, también el mercado de esto tomó nota, el riesgo país comenzó a comprimir, el Banco Central está comprando, es decir, de cierta manera el Banco Central está poniendo algo de piso al tipo de cambio en un escenario donde las expectativas devaluatorias quedaron bastante apagadas. Si uno mira la curva de ROFEX, gran parte de la curva está por dentro de las bandas cambiarias, incluso la tasa sintética de dólares, que es esta colocación en pesos y cobertura vía ROFEX, también quedó positiva nuevamente, lo cual eso te da un margen de que las expectativas devaluatorias están por debajo de la tasa en pesos. Eso habilita el carry para muchos actores institucionales y exportadores, lo cual hoy te deja un esquema cambiario bastante más flexible y por eso también hoy el mercado está relativamente tranquilo y estable. El tipo de cambio, si uno lo mira, hace 4 meses que vale lo mismo, por así decirlo. En septiembre valía 1.460 pesos y hoy estamos en enero y el tipo de cambio vale 1.420. Entonces, la apuesta al carry de aquel momento funcionó, por así decirlo, donde el Banco Central se prometió defender un techo, que lo defendió, y bueno, aquel que apostó contra esa confianza, la verdad que tuvo resultados positivos. Así que de cara hacia adelante, creemos de que este primer semestre, si bien en febrero podemos tener algo más de volatilidad, en marzo, abril, mayo te empieza a entrar la gruesa, que en definitiva hay poco vendido, hay pocas anotes de declaraciones juradas, entonces eso hace pensar de que la mercadería que entre también algo bastante se va a liquidar en el mercado de cambios. Y bueno, la ficha está puesta en el segundo semestre de en cuanto a volatilidad, si es que la hay, hablando en términos generales, no puntuales, donde la plaza de dólares se comienza a secar un poco. Pero les diría que entre emisiones de obligaciones negociables, el carry con cobertura que está funcionando y luego la cosecha, que si todo apunta bien, si bien hay algunos sectores más complicados puntuales, la verdad que en términos generales parece apuntar bien, les diría que el primer semestre, salvo cuestiones puntuales, no debería ser muy ajetreado. Me parece que va a depender más del contexto internacional, que eso sí viene bastante Viene volátil. bastante movido, sí, tal cual. Bien, tocaste, bueno, hablaste un poco de algunos temas interesantes y dentro de una de las principales preocupaciones que estamos teniendo, bueno, tiene que ver o que el mercado viene siguiendo muy de cerca, tiene que ver con la acumulación de reservas, las obligaciones también que tiene que enfrentar el gobierno, los vencimientos que tiene para este año, que tenía, en parte de lo cual, bueno, ya pasó, pero bueno, también por delante tiene unos cuantos vencimientos en dólares, y este tema de un mercado que está mirando muy de cerca, si puedo o no acumular reservas. El año pasado, como bien decía, fue muy volátil, muy movido, mucha preocupación, aparecieron algunos salvavidas, digamos, como bien mencionaste, el tema del fondo y demás. Esa volatilidad ya parece haberse apagado un poco y haberse acomodado un poco más ya en términos de que el gobierno parece que tiene un poco más de espalda, ¿no? Para afrontar lo que viene siendo este año. Y acá una pregunta que se vincula con todo esto tiene que ver en el agro, que todo el mundo se la hace, ¿no? Es bueno, ¿hay espacio para que el gobierno implemente otro dólar agro? ¿Puede bajar? ¿Buscará bajar más las retenciones? ¿Otro esquema de retenciones cero y demás para intentar apuntalar reservas? Todo daría la sensación, o por lo menos a nosotros, de que no es algo demasiado probable por las medidas que fue tomando y por las alternativas a las cuales fue apuntando en estos últimos meses. ¿Qué es lo que ves vos hacia adelante? ¿Te da la sensación de que hay una necesidad de acumulación de reservas o de vencimientos que amerita que el gobierno eche mano a una política de este tipo de nuevo? ¿O en el corto plazo estaría despejada esa duda? No, yo principalmente en cuanto a derechos de exportación me parece, o por lo menos lo más probable que veo, sí es una baja gradual, aletargada en el tiempo, pero baja gradual. Me parece que la reducción a derechos de exportación cero se dieron en un contexto muy particular y de extrema necesidad, y que para que volvamos a tener ese tipo de medida así tan drástica, deberíamos repetir el mismo contexto, lo cual
a priori no es el escenario base, es decir, de tener el tipo de cambio volado, de una fuerte incertidumbre sobre el devenir de Argentina. Me parece que 2026 no es el año para que eso suceda. Sí es algo más probable, por ejemplo, para 2027, donde volvemos a tener elecciones y se vuelve a jugar ese partido. Pero en cuanto a derecho de exportación cero, la verdad que no es el escenario base que manejamos. Lo vemos más como una baja gradual. Y que bueno, aquel que también aprovechó esos derechos de exportación cero, que si bien algo se trasladó al productor y algo no, en lo que es posiciones de soja mayo, por ejemplo, a $320, 325 que supo estar, no son malos precios comparados contra la capacidad teórica de pago. Y en cuanto a lo que se viene, nosotros lo vemos más calmo, o sea, no vemos medidas drásticas porque el escenario base no es que sea un año de extrema volatilidad como fue 2025. Sí, compartimos un poco esa perspectiva, pero bueno, también queríamos como conocernos tu visión al respecto. Hay muchos elementos que este año no van a estar y no van a mediar, y bueno, ¿no? Pareciera ser sí que el camino en todo caso va a ser vinculado a retenciones, va a ser más bien algo gradual ante la no necesidad inmediata, ¿no? de echar mano a ese tipo de herramientas. Ni hablar, ni hablar. Bueno, y Salva, para cerrar, algo veníamos comentando en el inicio, y si bien dependiendo de la zona en la que uno se ubique, se van encendiendo algunas alarmas en mayor o menor magnitud, pero bueno, en relación al clima, el avance de tareas, perspectiva de producción, ¿qué balance podés hacer, al menos ahí en tu zona, con respecto a este tema? Y uno termina siempre muy influenciado por lo que le pasa en nuestro barrio, por así decirlo. Entonces cuesta ver el bosque cuando el árbol está tan complicado. Eh, por los datos que manejamos a nivel nacional, la producción estaría muy bien. Yo creo que va a estar lejos de ese absoluto récord que estábamos hablando allá por septiembre. Me parece que la realidad se va a manifestar de otra manera. Pero sí pensamos de que, bueno, el maíz temprano, que también proyectábamos, por lo menos a nivel nacional, de que iba a ser una muy buena campaña, eso ya que quedó en el pasado, principalmente en la zona esta, sur de Córdoba, norte de La Pampa y demás, donde las lluvias, bueno, hace prácticamente un mes que no llueve, con algunas olas de calor bastante fuertes. El maíz temprano está sufriendo, maíz tardío, bueno, lógicamente no está sufriendo de esa manera porque la necesidad hídrica que tiene es completamente distinta, está en nuestro estadio. Entonces el maíz tardío todavía uno tiene las esperanzas puestas. Y soja aún viene manteniéndose bien, pero bueno, la necesidad de agua es inminente y urgente. Pero bueno, como les digo, esto es un poco lo que pasa en el barrio. Si uno mira o por lo menos escucha lo que se comenta a nivel nacional, salvo algunos sectores también de Buenos Aires que estaban algo complicados, lo que es zona núcleo y demás, de acuerdo a lo que se comenta y lo que uno lee en las bolsas y demás, parecería venir relativamente bien. Yo creo que vamos a ir a una buena campaña con esa, es decir, con ese emblema, buena campaña. No veo algo récord, por así decirlo. Lo que sí llegamos con una posición a nivel nacional muy poco vendida. Entonces me parece que, bueno, esto más apuntando a lo comercial, me parece que los espacios van a estar muy complicados. Vamos a una campaña donde de vuelta la originación va a estar desde el lado muy, muy fuerte desde el espacio, ¿sí? En el momento de cosecha me parece que el espacio va a valer bastante caro en ese momento. Así que, bueno, principalmente apuntando a soja. En maíz hay algo más de ventas en cuanto a eso y siempre el espacio aparece, ya sea por exportación o consumos. La realidad es que para soja, por lo menos, la reticencia a espacios a fijar que hay y la poca mercadería forward que hay vendida me hace pensar de que vamos a una campaña muy, muy dura, muy complicada en esos términos, muy parecida a lo que fue la anterior. Así que, bueno, en eso un poco más o menos tenemos planteada la campaña. Y me faltó, bueno, de comentarles lo que me habían preguntado de reservas, de acumulación, pero bueno, les hago muy sintético. Nosotros creemos de que para julio el acceso al mercado va a ser la opción. Ya el riesgo país está bajando, así que para julio, digo, por los vencimientos de los soberanos, para Claro. que vaya a escuchar esto, que son los principales vencimientos, y que el gobierno ya mojó un poco los pies en el agua con la emisión del Bonar 29. Me parece que va a ser
por lo menos el objetivo a tratar, y que bueno, en definitiva la gestión esto también ha demostrado de que aún no consiga el financiamiento vía mercado, ya sea RIPO, de alguna manera también lo obtiene. Así que un poco el mercado ya en esos, tanto con superávit como también pago de compromisos, se ha relajado un poco. Así que bueno, ese es, perdón No, está mezcla, bárbaro, pero está bárbaro y conectando con esto que decís para cerrar justamente sumo un poco al colorario, ¿no?, que habíamos planteado, ¿no?, de que este año el gobierno seguramente va a tener otro abanico de herramientas, otro abanico de posibilidades, y quizás no va a tener que enfrentar esa volatilidad y esa urgencia, ¿no?, que enfrentó el año pasado, por lo que bueno, debería estar quizás mucho más holgado en términos de alternativas, ¿no?, y herramientas de política económica para hacer frente a esos vencimientos y acumular reservas. Así Tal que cual. sí, coincidimos Tal cual. plenamente. Bueno, Salva, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Siempre es súper interesante conocer tu opinión sobre la actualidad y los temas económicos, financieros y del agro. Así que bueno, gracias por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias, Salva. por favor, chicos, gracias a ustedes, que estén muy bien. Saludos a todos. Saludos, chau, chau. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.